Capítulo 2. Ideas fundacionales. Aprendizaje y Econstability. Del esquema de la página anterior se propone resumir gráficamente el concepto de coaching, las ideas fundacionales, los elementos conceptuales en los que se nutre, los dominios del lenguaje, la corporalidad y la emocionalidad, las herramientas para la intervención del coach y, finalmente, los valores que rigen su práctica. Pero, como sabemos, el mapa no es el territorio. El coaching está lejos de ser tan solo un conjunto de técnicas. La implementación de herramientas desvinculadas de una teoría son peligrosas y desvirtúan su práctica. La necesidad de rápidas respuestas y la impaciencia por saber cómo se hacen, no son buenos maestros. A muchos aprendices del coaching a veces les resulta tedioso el aprendizaje teórico conceptual, queriendo pasar rápidamente al aprendizaje de la técnica. Para aprender a conducir un automóvil, no es requisito tener conocimientos teóricos acerca de la combustión de un motor. En cambio, para operar en el cuerpo humano no es condición suficiente saber blandir un bisturí. El conocimiento de la técnica es solo uno de los aspectos a considerar. Al hacer coaching también intervenimos en el ser de una persona y en su emocionalidad. El coaching está fundado en sólidas bases teóricas, rigurosas herramientas prácticas y requiere profesionales capacitados para su ejercicio. Sólida formación profesional, ética y responsabilidad son condiciones esenciales para ser coach. Respondiendo a la idea de que nada es más práctico que una consistente teoría, antes de enseñar a cómo es la técnicas, focalizaremos en un principio en el desarrollo de sus fundamentos conceptuales y teóricos y de estos en relación con la práctica del coaching. Su conocimiento, aprendizaje y dominio se constituyen posibilidades. El gran desafío es aprender a aprender, en requisito fundamental para ser un coach de excelencia. Oficio de aprender es ir más allá de transmitir información. Ninguna estructura es más fuerte que sus fundamentos, fue la frase que aprendí de Luis, alumno ingeniero, y desde entonces la adopté en mis CTSOs, comenzando por lo que considero dos ideas a aprendizaje es experiencia, todo lo de mis es información. Fundacionales: aprendizaje y responsabilidad. Albert Einstein. Desde este punto de vista, nos referimos al aprender como aprendizaje, concepto que vincula aprendizaje y acción. Por ello hablamos de una concepción activa del aprendizaje. Aprender es hablar. Y no. En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se quiere acción, sino que hablamos de acciones efectivas, un altísimo buen del girtiro, mientras que ellos creen saber lo porcentaje de ejecutivos y líderes se definen como agente de AC. Todo es bien equipados para un mundo acción, pero puestos a la tarea observamos que debéis reiniciar una y otra vez alguna acción por no ser efectivas las decisiones de acción definidas en sí un momento. En capítulos posteriores nos referiremos a este tema con mayor detenimiento. El aprendizaje también es activo porque requiere la voluntad. En el lenguaje cotidiano se define aprender como adquirir y la acción de movernos de una zona que arbitrariamente llamaré conocimiento de una cosa. Esto se traduce generalmente de confort, a otra zona que llamaremos de expansión, cuidando a tener información acerca de. Es habitual uno de no pasar a una tercera zona que llamamos de pinito. ¿Aprendiste hoy en la escuela? Las respuestas son veamos el siguiente gráfico. Argentina tiene límites con tales otros países, que tiene ríos, montanas, llanuras, etc. ¿Aprendiste en anatomía? Que el cuerpo humano tiene un aparato respiratorio, circulatorio, digestivo. ¿Aprendiste con tu PC? Que pueden hacerse cienes muy útiles para diferentes requerimientos. ¿Sabes eso? Peneor.artco no y nefsotar mesa cuino anegneol romqueo edipstuención acuerese preermo a suenneolc, uno concepto de aprendizaje. Aprender 110 es solo tener información locuatancia. Aprender es expandir nuestra capacidad de acción efectiva. De hacer hoy lo que ayer no podía o no sabía. Otra competencia para poder operar en un DT figurdosa que antes desconocía. Es incorporar habilidades que hagan zonas de aprendizaje. Zona de confort: la acción de moverse del confort de lo conocido a una zona de desconfort frente a lo desconocido. En esta, al aprender, expandimos en ella, tenemos todo el conocimiento adquirido. No hay nada nuestra capacidad de acción y al mismo tiempo estaremos ampliando más para aprender. Funcionamos en piloto automático y Seira nuestra zona de confort. Es el proceso por el cual seremos capaces de expandiendo a medida que incrementemos nuestro aprendizaje. No producir un resultado que antes estaba fuera de nuestro alcance. Los campos del aprendizaje son ilimitados. Consideremos que hay reconocer que hay algo que no sé, que hay cosas en las que áreas del conocimiento que la humanidad no ha descubierto aún no tengo competencias, implica operar desde la humildad como esta zona se va extendiendo también al incorporar nuevas requisito para aprender.
La arrogancia, su opuesto, nos lleva a la latencia si no tiene límites rígidos. Operamos automáticamente con la falsa creencia de saberlo todo y desde ese lugar nos cerramos al ya conocido, sin mucha conciencia. Por ejemplo, ¿cuántas operación, aprendizaje? No queda nada por aprender. La zona de expansión Mes hizo hoy con los cambios en su automóvil en el trayecto del 110, de aquel que cree saberlo todo es casi inexistente o nula. ¿Gara al trabajo? Pero, ¿cómo era cuando tomó sus primeras? Esta es una tendencia muy marcada en la cultura empresarial. Clases de conducción. Era casi imposible girar en una esquina y donde nos pagan por saber. Nos reconocen si tenemos respuestas. Hablar al mismo tiempo. Mal tener una zona de confort. Esta cultura estimula la hipocresía, las máscaras. La pasión por absoluto. Imagínese lo complicada que sería la existencia si cada vez aprender no siempre es valorada. La humildad no significa que tenemos que conducir fuese como la primera vez. Ese conocí, ver. Humildad es estar orgulloso por lo aprendido, pero ubicamiento adquirido, en cualquier dominio que sea, nos posibilita no siempre en la mente, en la actitud o en el alma del aprendiz. Cerrar con mayor efectividad y con menos estrés y derroche de aquel que está abierto al aprendizaje. Bien afirmado en el presente, Gia. En todo caso, lo amado o no deseado sería circunscribirnos a pero preguntándose por el futuro. Esta área, ya que estaríamos muy limitados en nuestro campo de acción. En palabras de Eric Offer tendremos respuestas para las inquietudes del ayer, pero careceremos de preguntas para el futuro. Zona de temor/pánico. En ella se produce principalmente el aprendizaje. Esta área es también ilimitada y, no sin esfuerzo, a nuestro alcance. ¿Que no sin esfuerzo? Porque para aprender, para expandir nuestra conciencia y capacidad de acción, es necesario salir de la zona de confort. Esta salida implica una herida narcisística ya que requiere una declaración de no saber, que muchas veces puede herir nuestra autoestima. Es un reconocimiento de que hay algo que no sé, pero, al mismo tiempo, requiere una voluntad de aprender. No sé, pero quiero aprender. En este sentido definimos el aprendizaje como un proceso. Esa es la zona en la que es prácticamente imposible aprender. Donde hay temor no hay lugar para el amor. Podrá haber cumplimiento, pero no compromiso. En el temor lo que queremos es estar a salvo, salvar la vida, retener el puesto, no exponernos. Pensemos qué posibilidades se abrirán para un niño que aprende con amor, su uno temor, en comparación con otro que vive aterrorizado por el castigo si comete un error. Si me avergüenzan, me humillan y castigan por el error al aprender a sumar, ¿aprenderé? Que equivocarse es sancionado, que decir no sé, es reprendido. Conductas o actitudes desarrollaré en consecuencia. No participar, disimular, ocultar mi ignorancia. Conductas que muy probablemente seguiré repitiendo en mi vida adulta y que se expresarán como arrogancia, soberbia, hipocresía, etc. Serán las máscaras defensivas detrás de las cuales ocultaremos la ceguera o la ignorancia. Responder a estos condicionamientos, generando adecuados contextos de aprendizaje. Contextos de confianza, confiabilidad, respeto, humildad, compasión, amor. Contextos aprendientes para expandir capacidades de acción efectiva. Donde la declaración de no sé sea concebida como una oportunidad. No sé, pero me comprometo a aprender. Esta es la actitud de un potencial líder. Muchas veces, asesorando a seleccionadores de personal les digo el conocimiento o las competencias técnicas de aquel que aspira a una posición son requisito indispensable, mas no se detengan solo en lo que esa persona sabe. Intenten ver más allá, en detectar cuánta es su pasión por aprender. ¿Vale la pena invertir? ¿Que el aprendizaje es uno de los fundamentos del coaching? Porque coaching es un proceso de aprendizaje. Dijimos antes que podría ser definido como arte, técnica, disciplina, estilo de liderazgo y gerenciamiento. Estrictamente, es un proceso a través del cual el coachado transforma el tipo de observador que es, abriéndose a nuevas posibilidades de acción. Es el proceso a través del cual el coachado acorta brechas entre dos momentos o estados. En sernos en momento 1 mililitros y momento 2 sin 2. Brecha de aprendizaje o M1 o M2 figura 3. La brecha de aprendizaje, el arte de soplar brasas. En M1 está lo que sé, lo que puedo, lo que tengo. En M2 lo que no sé, lo que no puedo, lo que quiero. Entre ambos hay una distancia que llamaremos brecha de aprendizaje. Es un estado de insatisfacción, hay algo que no sé o no puedo resolver o a lo que no puedo darle una respuesta satisfactoria, pero quiero poder o quiero saber. La brecha se constituye a partir del deseo o de la insatisfacción. Sin ella, no hay brecha. Coaching es el proceso de aprendizaje a través del cual acortamos la brecha de aprendizaje con nuevas respuestas y acciones.
Como proceso, coaching es una invitación a salir de la zona de confort para cuestionar y cuestionarse el modo de pensar, de comunicarse, de observar, de achiar, para aprender nuevas respuestas ante los viejos y los nuevos desafíos. Es el proceso para visionar futuro. De acuerdo con lo expresado más arriba, requiere la humildad de reconocer que hay cosas que no sé y que quiero saber para acortar la brecha entre lo que puedo y no puedo, entre lo que sé y lo que no sé, entre lo que tengo y lo que quiero. Relata un cuento zen que en un monasterio había un discípulo que desafiaba siempre a este maestro. Cierta vez, ocultando a sus espaldas a T.M. pájaro que sostenía en las manos, el discípulo se paró desafiante ante el maestro y le preguntó: «Ah, maestro, aquí detrás de mí tengo un pájaro. Dígame usted que lo sabe todo. ¿Y está vivo o está muerto?». De tal modo, si decía que el pájaro estaba vivo lo ahorcaba y si decía que estaba muerto abriría sus manos y lo dejaría volar. El maestro lo miró a los ojos con respeto y compasión, respiró profundamente y con mucho amor le respondió: «Yo depende de ti. La solución está en tus manos». La pregunta más profunda del maestro a su desafiante discípulo es: ¿cómo quieres vivir tu vida? ¿Cómo quieres usar el poder que está en tus manos? Esa es la pregunta que formula también el coach en la sesión de coaching. ¿Qué quieres que ocurra en esta situación? Dadas las circunstancias ante las cuales la vida te enfrenta, ¿cómo puedes responder eficazmente a esta situación? Responsabilidad responsabilidad es precisamente a lo que alude el relato. ¿Cómo responder a frente a las situaciones o circunstancias? No se trata de tener a la culpa de, sino de observar cómo nos posicionamos frente a las cosas que nos acontecen y elegir las acciones desde a libertad esencial. Hay una enorme diferencia de acuerdo con la manera en que relatemos un suceso. Un ejemplo que suelo presentar en los cursos es muy gráfico al respecto. Imaginemos que estoy sosteniendo un objeto entre los dedos de mi mano. Abro la mano y el objeto cae al piso. Ante la pregunta ¿qué cayó el objeto?, algunos responderán: «Ah, por la fuerza de la gravedad». Otros dirán: «Ah, porque lo soltó». Podría haber otras explicaciones. Pero en estas dos anteriores, ¿alguna es falsa? Claro que no. Ambas son igualmente válidas, y al mismo tiempo son diferentes maneras de explicar el fenómeno. Entonces, ¿radica la diferencia? En la primera explicación estaremos poniendo la responsabilidad fuera de nosotros, fuerza de la gravedad. En la segunda asumimos responsabilidad, yo lo solté. Estaremos, así, dando dos tipos de explicaciones que llamaremos explicaciones tranquilizadoras y explicaciones generativas. Cada una de ellas genera respuestas y acciones claramente diferentes. El mundo en general, y el mundo de las organizaciones en particular, está lleno de explicaciones tales como 4 no fuera por, la culpa es de. Yo soy así, a la cultura de la compañía, a la vorágine del tiempo, a 4 injusto de mi jefe, sea yo el sistema, etc. Son las explicaciones del tipo a ley de la gravedad. De acuerdo con este tipo de explicación, el objeto de mi mano cayó atraído por o por culpa de la ley de la gravedad. Conociendo el arte de soplar brasas carácter, de mi jefe, si tengo que decirle que no cumplí con mi compromiso porque se cayó el sistema, ¿tranquilo? Probablemente no. Entonces, ¿qué las llamo explicaciones tranquilizadoras? Son tranquilizadoras, 1x0 porque resuelvan algo. El problema sigue existiendo. Lo son porque en ellas me declaro inocente y pongo la responsabilidad en el sistema, o en la cultura o en el tiempo, o, siempre habrá un motivo. Así, lo que obtengo, como resultado, lo explico como consecuencia de factores externos a mí. Es una explicación irresponsable. Una explicación irresponsable dice: «Ah, yo no tengo nada que ver con lo que pasa, ni con su solución. No asumo la responsabilidad de haber podido generar yo una respuesta diferente, por ejemplo, buscar otra manera de responder al compromiso con mi jefe, o avisarle con anticipación que no podré responder satisfactoriamente a su solicitud y generar un nuevo compromiso, etc. Dar estas explicaciones no es gratuito. Tiene el enorme costo de ubicarnos en el rol de víctima. Me declaro inocente, pero al mismo tiempo también impotente e incompetente. Estas explicaciones cierran posibilidades de acción. Cierran posibilidades de responder a una situación. Haciéndome parte del problema, puedo ser parte de la solución. Aquí, a diferencia de la situación anterior, lo que obtengo, como resultado, es lo que contribuyó a producir. Soy parte contribuyente de un resultado. No me hago culpable, ya que no elegí que se cayera el sistema. Asumo, sí, el poder que está en mis manos, comunicando el inconveniente y solicitando ayuda o pidiendo sugerencias a mi jefe. Me transformo en protagonista. Pero obrar de este modo también tiene un costo y este es la responsabilidad. Estas explicaciones abren posibilidades de acción.
Te responder a una situación sabiendo que no tendré el auto mañana, salir más temprano porque iré en subte. Avisar con anticipación que una entrega se liará con cierto tiempo de atraso, etc. Ideas clave para el rol del coach. La pregunta que hace el maestro a su discípulo es la que formula también el coach en la sesión de coaching. ¿Quieres que ocurra en esta situación? Dadas estas circunstancias, ¿cuánta responsabilidad estás dispuesto a asumir? ¿Responder eficazmente? En otras palabras, ante un determinado hecho el coach pregunta: ¿historia elegirás contar? ¿Historia de la víctima o la historia del protagonista? La primera genera impotencia. Con la segunda asumo el poder que está en mis posibilidades, en mis competencias. La cuestión pasa por asumir responsabilidad. Responsabilidad igual habilidad para responder a una situación. Pasa por tomar conciencia de que, aun en las circunstancias más difíciles, puedo elegir quién voy a ser. Si extiendo mi diestra para estrechar otra mano, estaré eligiendo ser el tipo de persona que extiende su mano. Y eso es independiente de si el otro extiende la suya o no. Mi ser es definido desde mí, no desde la actitud del otro. Actuamos como somos, pero también somos como actuamos. La acción genera ser. Si hago una zancadilla a otro, este acto no solo impacta a ese otro, sino que me convierte en el tipo de persona que hace zancadillas. Es una cuestión que tiene que ver con la esencia del ser, con lo que soy. Puedo elegir. Si eres amable, las personas pueden acusarte de egoísta e interesado, aún así sé gentil. Si eres vencedor, tendréis algunos falsos amigos y algunos enemigos verdaderos. Aún así vence. Si eres honesto y franco, las personas pueden engañarte, haz más y sé honesto y franco. Lo que tardaste años para construir, alguien puede destruirlo de una hora para otra, aún así, construye. El arte de soplar brasas. Si tienes paz y eres feliz, las personas pueden sentir envidia, aún así. Sé feliz. El bien que hagas hoy, puede ser olvidado mañana, aún así. Haz el bien. Da al mundo lo mejor de ti, aunque eso pueda nunca ser suficiente, aún así. Da lo mejor de ti mismo. Y recuerda que, al fin de cuentas, es entre tú y Dios. Junun fue entre ti y ellos. Madre Teresa de Calcuta. Víctor Frankl, psiquiatra y catedrático Vienes fue el prisionero N11, 91-04 en el campo de concentración de Auschwitz. En su conmovedor libro El hombre en busca de sentido nos dice: al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias, para decidir su propio camino. Aun cuando condiciones tales como la falta de sueño, la alimentación insuficiente y las diversas tensiones mentales pueden llevar a creer que los reclusos se veían obligados a reaccionar de cierto modo, en un análisis último se hacía patente que el tipo de persona en que se convertía un prisionero era el resultado de una decisión íntima y no únicamente producto de la influencia del campo. La libertad íntima nunca se pierde. Es esta libertad espiritual que no se nos puede arrebatar, lo que hace que la vida tenga sentido y propósito. Según Sartre, ser responsable es ser autor. Estamos condenados a ser libres. Cada uno es autor de su propio modelo de existencia. Cuando habla de responsabilidad no lo hace sobre algo abstracto. No está hablando sobre la clase de ser o alma de la que hablan los teólogos. Es algo concreto. Somos tú y yo conversando, tomando decisiones, haciendo cosas y aceptando, asumiendo las consecuencias. Hay millones de seres en el mundo. Sin embargo, lo que cada uno hace determina una diferencia y establece un ejemplo. El mensaje es que nunca deberíamos vernos como víctimas de diversas fuerzas. Quienes somos, es siempre nuestra decisión. Érase una vez un escritor que vivía en una playa tranquila, junto a una colonia de pescadores. Todas las mañanas, temprano, paseaba por la costanera para inspirarse y de tarde se quedaba en casa escribiendo. Un día, caminando por la orilla en la playa, vio una figura que parecía danzar. Al aproximarse, observó a un joven agarrando estrellas de mar en la arena y, una a una, arrojarlas de vuelta al océano. ¿Qué estás haciendo esto?, preguntó el escritor. ¿Lo ves?, dijo el joven. La marea está baja y el sol está brillando. Si las dejo en la arena, se secarán al sol y morirán. Muchacho, existen miles de kilómetros de playa en este mundo y cientos de miles de estrellas de mar desparramadas a lo largo de ellos. ¿Diferencia hace? Tú es algunas al mar, pero la mayoría morirá de cualquier día. El joven tomó una estrella más de la arena y la arrojó de vuelta al océano. Miró al escritor y dijo: para esa, yo hice la diferencia. Aquella noche el escritor no logró dormir. Tampoco pudo escribir. Por la mañana fue a la playa, aguardó al joven y junto con él comenzó a devolver estrellas al mar. El proceso de coaching es un proceso de asunción de responsabilidad.
El coach sabe que esta consideración es crucial. Mientras el coach siga considerando que sus quiebres o problemas son consecuencia de factores externos, el coaching no tendrá eficacia. Si el problema está afuera, ¿cuál será la necesidad de cambiar? Coaching es aprender a revisar nuestros juicios, nuestros procesos de razonamiento y a darnos explicaciones y darle de soplar brasas generativas. A ser protagonistas con posibilidades de acción efectiva. Es aprender a dar explicaciones en primera persona. Por ejemplo, una cosa es decir, mi jefe es un injusto, y otra muy diferente. No sé cómo hacer para que mi tarea sea reconocida. En el primer caso soy una víctima y se cierran todas las posibilidades de acción a menos que mi jefe cambie su actitud. Delego en él el poder que también está en mis manos. En la segunda, declaro mi incompetencia y al mismo tiempo asumo poder, abriéndome a otras posibilidades de acción que puedan ser operables desde mi persona. Capítulo 3. Aprendizaje transformacional. No vemos el indo como es, sino como somos. Para unos, una persona tiene mal carácter, para otros es un pan de Dios. Para unos, un film es bueno, para otros resulta malo. Hace que ante una misma circunstancia, ante un mismo hecho, dos o más personas vean o sientan de modo diferente. Acontece que, bueno o malo es o en interpretaciones. Por lo tanto son subjetivas. Son interpretaciones que corresponden al sujeto que las emite. En otras palabras, dependen del observador que cada uno es. Esa persona no es buena ni mala, simplemente es. El film no es bueno ni malo, es. Comprender el universo de esta manera nos abrirá un enorme espacio de posibilidades. Posibilidades de acción, de comprensión, de relacionamiento, etc. Desde una comprensión generalizada, creemos experimentar la realidad tal como es. Como en los ejemplos arriba mencionados, algunos podrán coincidir con nuestra manera de observar realidad coincidente, y también habrá quienes tengan una percepción diferente. Entonces, ¿es realidad? Desde un principio elemental de respeto por el otro podríamos decir que no hay tal cosa como la realidad. Si está mi realidad y también la realidad del otro. En su film The Constructing Barry, Woody Allen, mientras habla de una existencia fragmentada y desarticulada, pone en boca del protagonista la siguiente reflexión. Toda la gente conoce la misma verdad. Nuestra vida consiste en cómo nos decidamos a distorsionarla. Tenemos diferentes perspectivas acerca de un mismo hecho y esto es así porque nuestra experiencia está filtrada por nuestros sistemas de creencias, por nuestros modelos mentales. Peter Sengel define los modelos mentales como supuestos profundamente arraigados, generalizaciones e imágenes que influyen sobre nuestra manera de observar el mundo y, por lo tanto, también sobre nuestra manera de actuar en él. Observador modelo mental mullido figura 4. El filtro de los modelos mentales. ¿Malo tener modelos mentales? ¿No tenerlos? La respuesta es negativa en ambos casos. En todo caso, si pudiéramos hablar de lo malo entendiendo que esa es también una categoría subjetiva, aunque sea compartida por muchos, yo diría que lo erróneo es considerar que el nuestro es el único modelo mental existente válido. Así es como se originan los fundamentalismos, absolutismos, sectarismos y fanatismos. Había 10 albañiles trabajando en una construcción. Una persona que pasaba se acercó a uno de ellos y le preguntó, ¿qué está haciendo, buen hombre? Estoy colocando ladrillos, contestó. Es un duro trabajo con el que me gano el pan de cada día. Se acercó al segundo y reiteró la misma L. La Quinta Disciplina, Editorial Galanín, Buenos Aires, 1992, 48. El arte de soplar brasas pregunta, a lo que el albañil respondió. Estamos colocando ladrillos, construyendo juntos el lado norte alta estructura. Finalmente se aproximó al tercero, quien ante la pregunta, y con orgullo, dijo. Colocó ladrillos ayudando a levantar la catedral más hermosa para mi pueblo. Todos hacían la misma tarea, pero mientras el primero sostenía un trabajo, el segundo apuntaba en su observación a metas comunes, y el último observaba más allá de la tarea, focalizando en una visión. Hace algunos días iba caminando junto a un conocido. En la calle había un joven repartiendo volantes con publicidad. Mientras mi acompañante rechazó la invitación a tomarlo, sintiéndose molesto por lo que consideraba una invasión a su persona, yo recibí el trozo de papel y lo guardé en el bolsillo. No sé si lo leeré, pero entiendo que recibirlo le otorga sentido a mi interpretación con respecto a la tarea de ese joven. Mi acción de aceptar el volante con publicidad justificara el trabajo del muchacho, sin el cual probablemente sería un desocupado. Vivimos en enigmas interpretativos. Esa interpretación del mundo dependerá del tipo de observador que cada uno es. Los modelos mentales forman parte de nuestra existencia. Operan permanentemente en cualquier ámbito de nuestra vida condicionando nuestras percepciones.
Sobre esas percepciones habrá interpretaciones y estas, a su vez, definirán acciones. Charlotte Roberts 2 dice: los modelos mentales pueden ser generativos. Uno puede proponerse crear una actitud que no posee. Los científicos que crearon el programa espacial tuvieron que imaginar futuros posibles en los que nadie había pensado, y en cierta forma los alentaron. Para que la generación de nuevos modelos mentales surta efectos duraderos, es preciso combinar la imaginación con la acción. El Condorwall que esta distinción es sustancial puesto que, como sostiene Rafael E. Berriat, o de acción resultará del tipo de observador que cada uno es. Desarrolla el modelo del observador-acción resultados llamando observador a la forma particular en que un individuo otorga sentido a la situación que enfrenta antes de intervenir en ella. De acuerdo con el sentido que le demos a una situación actuaremos de una u otra manera. Esa acción nos aproximará a un resultado que puede coincidir o no con los objetivos propuestos. Observador, acción, resultados. Albert Einstein dijo: la locura es hacer lo mismo una y otra vez intentando obtener un resultado diferente. Es lo que frecuentemente ocurre. Cuando nuestros resultados no coinciden con los objetivos propuestos, intentamos la misma acción una y otra vez, por ejemplo, haciéndolo más rápido, sin tomar conciencia de que esas acciones provienen de la interpretación de un observador que le otorga un particular significado. De lo que se trata es de aprender a pensar de una manera diferente, lo que implica modificar ese modelo de observador. Observador-acción, resultados. En conclusión, si queremos obtener resultados que nos aproximen con mayor eficacia al objetivo deseado, habrá que enfocar no en las acciones, sino en el tipo particular de observador que cada uno es, en nuestros modelos mentales, en nuestras interpretaciones. 3. Rafael Echeverría y Alicia Pizarro, Edmunds y procedimientos del coaching ontológico, Ncufiel Consulting, 1998. 50. El arte de soplar brasas NES del mundo. Con toda seguridad, las acciones consecuentes y sus resultados serán diferentes. Observador, acción, resultados. Un tema de gran relevancia para los líderes del nuevo siglo será el de generar contextos de aprendizaje en los cuales se haga posible el surgimiento de observadores diferentes. Contextos de confianza, respeto, confiabilidad que posibiliten el cuestionar y cuestionarse, cuestionarnos nuestra manera de pensar, de comunicarnos, de relacionarnos y, más que nada, de cuestionar también ciertos dogmas que nos dicen a cómo deben hacerse las cosas en el mundo de las organizaciones. Insisto y afirmo, es responsabilidad del líder generar contextos aprendientes. Estos contextos serán el germen de nuevos y diferentes observadores. Contexto, observador, acción, ver resultados, diseñar e implementar nuevas acciones que nos aproximen a los resultados deseados en un proceso de acortar brechas, son el fin de un coaching exitoso. Desde nuestro particular punto de vista, este proceso implicará siempre una transformación personal. Ideas clave para el rol del coach. La tarea del coach consistirá en ayudar al coachado a aprender a ser un observador diferente. Coaching es un tipo particular de aprendizaje que requiere transformación personal. Esto responde a una idea en la QP, podemos hablar de distintos niveles de aprendizaje. Desde conceptualizaciones de la teoría de la escena, yo hablo de escena 1 y escena 2. Escena 1 es aquella que ocurre frente a mi persona y en la que yo, como observador, no me incluyo. Escena 2 es aquella otra escena que me incluye y en la que me siento involucrada. De cada una de estas escenas y de nuestra participación en ellas se desprende una modalidad diferente de aprendizaje. Sobre la base de estas distinciones y en relación con lo que denominamos niveles de aprendizaje, el particular aprendizaje que requiere transformación personal tiene que ver con escena 2. El coaching surge como alternativa cuando enfrentamos una situación ante la cual nos declaramos incompetentes para resolver y que de acuerdo con nuestro juicio u opinión se constituye en problema. En el aprendizaje de escena 1 expandimos nuestra capacidad de acción efectiva aprendiendo lo que no sabemos o contratando a quien tiene las competencias para resolverlo. Sumamos así nuevas herramientas al repertorio que ya teníamos, incrementando nuestras competencias, pero sin cuestionar el tipo de observador que somos. En el nivel de escena 2, donde opera y focaliza el coaching, nos proponemos cuestionar el tipo particular de observador que somos. Como observadores que somos, tendremos también una particular forma de ser o de responder a las circunstancias. En este carácter tendremos que asumir que de alguna manera contribuimos a lo que denominamos problema. Por lo tanto, el coaching apuntará no solo a la expansión de la capacidad de acción de una persona, sino que ésta será consecuente. 4. En Edmunds y procedimientos del coaching ontológico, Alicia Pizarro y Rafael Echeverría denominan a estos niveles, aprendizaje de 1 y 2 orden. 52. E1 arte de soplar brasas. CIA de una modificación del tipo de observador que esa persona es.
Transformando el observador, abriremos posibilidades para generar nuevas respuestas donde antes no las había. A esto llamamos aprendizaje transformacional. Precisamente es llamado coaching ontológico porque es un proceso que procura producir aprendizaje focalizando no en las acciones sino remitiendo a la particular forma de ser, por lo tanto de actuar, de las personas. Los conceptos referidos al aprendizaje individual son igualmente aplicables a las empresas 11 organizaciones. Según Peter Drucker, las organizaciones son procesos sociales con resultados económicos. Asimismo, podemos definir al management como el arte de coordinar personas, acciones y recursos para lograr objetivos en una organización. Llamamos aprendizaje organizacional a los procesos conducentes a incrementar la capacidad de acción efectiva de las organizaciones. Para que ello ocurra, será condición que los individuos que la componen modifiquen su accionar. Ellos constituyen la vía a través de la cual la organización se expresa. Por ello insisto en que la nueva tarea del líder coach será la de capacitarse para generar contextos aprendientes que posibiliten la transformación del tipo de observador que son los miembros que las componen y colaborar asimismo en su capacitación, de modo tal de transformar acciones individuales en acción organizacional. Se trata, entonces, no solo de aprender y saber, sino también de preguntarnos quién queremos ser. Es aprendizaje más transformación. En este sentido, el coaching se constituye en una poderosa herramienta para diseñar futuro y gestionarlo. Mundo diferente. Nada ha cambiado. Solo yo he cambiado. Por lo tanto, todo ha cambiado. Proverbio hindú capítulo if lenguaje. Procesos y herramientas conversacionales. El mundo nos entra por los ojos, pero no adquiere sentido hasta que descienden en boca. A una cultura es una red de coordinaciones de emociones y acciones en el lenguaje, que configura un modo particular de entrelazamiento del actuar y el emocionar de las personas que la viven. Yo llamo a conversar, aprovechando la etimología latina de esta palabra que significa dar vueltas juntos, al entrelazamiento del lenguajear y el emocionar que ocurre en el vivir humano en el lenguaje. Más aún, mantengo que todo quehacer humano ocurre en el conversar, y que todas las actividades humanas se dan como sistemas de conversaciones. También sostengo que las distintas culturas como distintos modos de convivencia humana, son distintas redes de conversaciones, y que una cultura se transforma en otra cuando cambia la red de conversaciones que la constituye y define. En mis seminarios con gerentes y líderes de empresas suelo preguntar ¿hacen mayormente en su trabajo? Después de algunos cabildeos, la respuesta coincidente es hablar. Pero no se trata del hablar como pérdida de tiempo, sino que es un hablar generador. El management mismo podría ser definido como el arte de coordinar personas, acciones y otros recursos para lograr objetivos en una organización. La responsabilidad gerencia 1 va más allá de las competencias profesionales que una persona adquirió en su específica formación profesional. E1 Manejo de tecnologías duras, el dominio de herramientas y la aplicación de técnicas operativas como metodología de trabajo son requisitos necesarios para el desarrollo de la gestión gerencia 1 pero, sin duda, son insuficientes para producir sinergia en gestión de conocimientos, interrelaciones personales efectivas y o aprovechamiento de las capacidades de un equipo de trabajo. Un altísimo porcentaje de tiempo de la jornada laboral es ocupada por estos líderes en la coordinación de acciones de personas y equipos. ¿A través de qué medio se lleva a cabo esta tarea? A través del lenguaje en cualquiera de sus expresiones, ya sea oral, escrito, corporal, correo electrónico, fax, teléfono, videoconferencia y otros, no son sino canales de comunicación y expresión del lenguaje. Hablamos en el inicio de una concepción activa del aprendizaje. Dijimos que aprender es expandir nuestra capacidad de acción efectiva. Aprendizaje igual acción. También el lenguaje es acción. Hablar es actuar. A través del lenguaje pedimos, prometemos, expresamos ideas y opiniones, presentamos propuestas y proyectos, tomamos decisiones, definimos acciones, coordinamos acciones con otros. Pero además, como señala Rafael Echeverría, nos transforma en seres que usan el lenguaje para construir sentido. Por ello hablamos del poder generador del lenguaje. Claro que esto no siempre fue así. Durante muchísimo tiempo el lenguaje fue concebido como descriptivo y, por lo tanto, pasivo. Y esto no es errado ni vale desmerecerlo. Así podemos decir, por ejemplo, que aquello es un árbol. Que tiene raíces, tronco, ramas y hojas, etc. Desde esa concepción habría primero una realidad y luego está el lenguaje que la describe. 2. Oitología del Liengiroge, Editorial Dolmen, Santiago de Chile, 1995, p. 240.
Gracias al lugar conseguido por la filosofía y la ontología del lenguaje, como le escucho decir a Echeverría en sus conferencias, el lenguaje no solo nos permite hablar acerca de las cosas, sino que, al ser generativo, a que las cosas sucedan. Es de esta nueva concepción, junto a una realidad que está más allá del lenguaje, por su carácter generativo y transformador, crea realidades y nos posibilita diseñar futuro. Simplemente con decir así o decir no, abrimos o cerramos posibilidades para nosotros y para otros. Hace que las cosas pasen y lo que suceda afectará el futuro. El coaching es esencial, aunque no exclusivamente, un proceso conversacional. Decimos no exclusivamente, porque también es emocional y corporal. Se apoya en gran medida en ese poder generador y transformador del lenguaje. Es un proceso de aprendizaje, en el cual transformamos el observador que cada uno es, quien, a través de la palabra, le dará un sentido a la observación. El coach acompaña al coacheado en su proceso de encontrar y diseñar nuevos sentidos y acciones. Coaching es una poderosa herramienta para gestionar un mundo diferente. Entendiendo que somos seres lingüísticos, emocionales, corporales y de acción, el coaching opera en el dominio del lenguaje, de la conversación, articulando elementos de la lingüística y la ontología del lenguaje con conceptos, técnicas y herramientas del campo de la psicología, la filosofía, lo corporal, la biología y el pensamiento sistémico. Consultados aproximadamente 300 empresarios, gerentes y líderes que participaron en nuestros seminarios, coincidieron en que el tiempo horario dedicado al trabajo ocupaba entre el 70 y el 90% de su día. De ese tiempo lo invertían en reuniones, en teléfono, de 11 responder o escribir mails. Hacían entonces en el 70 o el 90% de su día coordinar, dirigir, comunicar, acordar, planificar, pedir, evaluar, etc. Todas y cada una de estas acciones a través del hablar. Hablar y, con muchas deficiencias, escuchar lo que otros hablan. Pasamos nuestro tiempo en conversaciones. Hablando y escuchando. Esas conversaciones, el futuro que queremos. Que, a pesar de tantos libros que nos dicen cómo hacer las cosas, no cambian los resultados. Se trata de cambiar el observador que es observación y para resaltar ahora que si los resultados no se producen, tal vez tengamos que cambiar nuestras conversaciones. Toda idea es siempre dicha por alguien que, el devenir de la conversación en una sesión de coaching al emitirla, revela quién es. Al coachea a preguntarse ¿puedo colaborar para generar un futuro diferente al que veo? No es posible, o va a andar, ya probé, pero, hago una primera distinción para tomar en cuenta se da entre los es ahora no es tan malo, en otro momento. Estas, más otro llamados 1 hechos u observaciones y 2 las opiniones o juicios. Tomeriado repertorio de explicaciones, cierran o matan posibilidad de 2 afirmaciones Juan es alto y Juan mide L, 9 o M. Suenan para muchas de nuestras realidades del presente fueron pensamiento, pero son distintas. Alrededor de este tipo de descripciones fue considerados como imposibles en el pasado. La posibilidad no len generarse confusiones, pérdidas de tiempo y energía que, a veces, es un hecho abre nuevas realidades. Son intrascendentes, pero en otras ocasiones terminan generando más en este sentido, mi concepción acerca del coaching parte del estar personal interpersonal y entorpeciendo tareas y toma de premisa de que los conceptos son un mayor posibilidad de lo que el nociones. ¿Es la diferencia? La primera es una evaluación subjetiva mismos consideran que son. El coach es un socio colaborador mientras que la segunda se basa en datos empíricos. En una estamos asunción de responsabilidad, compromiso y acción. Haciendo una aseveración personal desde el punto de vista de quien la emite y en la otra nos basamos en datos mensurables, confirmables y compartidos consensuadamente por los miembros de una misma distinción de lenguaje y herramientas comunidad, entre quienes hay un entendimiento común y compartir conversacionales acerca de lo que eso significa. Kaufman la llama una misma comunidad biolingüística, grupo de personas que comparten una misma al hablar de crear realidades y diseñar futuro, hablamos de condición biológica y un mismo lenguaje. Posibilidades. Transformar conversaciones infructuosas o Juan, como observación, puede medir 1,90 m, pero puede, imposibles en conversaciones de posibilidades. Son las como opinión, no ser considerado altos y quienes emiten el juicio competencias conversacionales que harán diferencia en la apertura pertenecen a la comunidad de seleccionadores de jugadores de posibilidades. Basket. Un lápiz puede ser considerado bueno por un neo para el conocimiento exhaustivo de ciertas distinciones del lengua, sus tareas escolares y malo para que un arquitecto diseñe planos. G y el dominio absoluto de las herramientas de intervención son ambos, Nino y arquitecto, coincidirían en el hecho de que el lápiz requisitos fundamentales para quien pretenda ser coach. Es de grafito.
Este apartado tiene como objetivo analizar aquellos actos lingüísticos básicos que posibilitan una mejor escucha y comprensión en el proceso de coaching. Presentaremos un enfoque centrado en el coaching y fundado en la relevancia que estos actos adquieren en su proceso. Su aplicación práctica se verá luego en el capítulo referido a los 7 pasos del coaching. Otro ejemplo relevantes, otros se tornan relevantes. Juan y yo podemos. Juan llegó tarde a las últimas juicios opuestos acerca de la comodidad de una silla. 3 reuniones de equipo. Observación/emergencia de opiniones irrelevantes y lo que estamos haciendo. Juan no está interesado en compartir un café y